llama Consejos Legales para R1, guía para no meter la pata, fundamental. Nos acompañan el doctor David del Portillo y el doctor Juan Luque, correcto. Antes de continuar con la siguiente ponencia, chicos, aquí se va a hacer la ponencia de ginecología, por lo que si alguien la va a esperar, no os mováis, por favor. Tenemos la ponencia 20 minutos, 5 minutos para preguntas por el chat y luego hacemos 5 minutitos de preguntas en sala. Si nos queda alguna duda, alguna inquietud, podéis acompañarles a la sala de descanso y ellos allí os aclararán cualquier otra duda. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Son las 4 de la tarde y veo que estáis todos despiertos, o sea que vamos bien. No tenemos mucho tiempo, pero sí que quería que con la charla de hoy pues pudierais tener al menos unos tips que pudierais utilizar de cara, digamos, a vuestro día a día en vuestra nueva profesión, que por cierto os quiero daros las enhorabuena porque no es algo que todo el mundo pueda conseguir y sois verdaderos héroes llegar hasta el punto en el que estáis, así que mi más sincera enhorabuena. Pasando con la... Aquí. Bueno, voy a tratar muy someramente 3 puntos muy importantes de cara a lo que es la realidad del derecho sanitario en España, ¿vale? En nuestro país. La primera será la parte de reclamaciones, ¿vale? Que es la parte, por desgracia, a la que nos vamos a ver más abocados en nuestro día a día más como profesionales. Y luego cómo solventar estas reclamaciones, ¿vale? A través del consentimiento informado y la historia clínica. Por supuesto entenderéis que hay muchas cosas que no me puedo detallar y no puedo entrar en detalle, pero sí que es cierto que al menos sí que tenéis que tener unas nociones mínimas para poder entenderlo en caso de que finalmente pues lleguemos al punto, ¿vale? La primera parte, como digo, pues son reclamaciones. Hay 2 tipos de reclamaciones. En 2 grandes bloques sería una primera que es extrajudicial y luego una segunda parte que sería la judicial, ¿vale? La reclamación extrajudicial pues es aquella en la que de alguna manera el tercero perjudicado nos reclama a través de cualquiera de estas fases que tenemos aquí que hemos especificado en la diapositiva. La primera sería la reclamación extrajudicial, la más normal, un burofax, recibe un burofax, mi jefe de servicio recibe un burofax o algún compañero recibe un burofax en el que me veo inmerso porque he formado parte del servicio pues, de ginecología, que es la charla que viene ahora, o de trauma, o formo parte de neurocirugía y tengo que estar o formo parte del servicio, ¿no? Entonces lo ha recibido él, ya estoy yo involucrado porque formo parte de ese servicio. La reclamación ante colegios es una muy habitual, puesta en cero, se van al colegio el perjudicado, el paciente, y informa que tiene allí pues que ha sido asistido de forma errónea o negligente por un profesional y lo pone en manos del colegio para que pueda ser él, a través del colegio, la que pueda venir la pertinente denuncia y el expediente correspondiente, ¿vale? Ante consumo, que es otro tipo de organismo público en el que se hace más bien para batallar, digamos, cuando entienden que no se ha actuado correctamente por parte del médico. Y por último, el expediente disciplinario, pues cuando algún compañero de servicio, incluso el director, propone una sanción por el hecho de que no hemos actuado debidamente o porque creen que tenemos que tener algún tipo de, digamos, de reprimenda o de sanción en nuestro expediente por la actuación que hemos realizado. La siguiente que teníamos, la potente, ¿vale? Vamos a decir la potente porque es la que de verdad nos jugamos el tipo. Serían 3 principalmente, que es la reclamación judicial, y serían 3: la vía civil, la vía penal y la vía contenciosa. ¿De diferencias entre ellas? Principalmente 2. La vía civil y la vía contenciosa, ¿vale? Primera y la tercera, únicamente nos van a pedir dinero. Van a pedir dinero por una valoración. Han hecho un informe pericial, un perito, y determina que hay una negligencia. Se van al juzgado, presentan una demanda o bien civil o bien contenciosa y piden únicamente dinero. ¿Dónde estamos con el problema real? En la vía penal. La vía penal son cada vez más lo que estamos recibiendo denuncias, vamos a decir gratuitas, en las que simplemente pues no he quedado descontento con el servicio que me han dado, con la actuación o con la asistencia clínica que he recibido, y le meto una denuncia al profesional y le voy a tener 10 años sentado en un banquillo, vamos a decir un banquillo abstracto, lo que le llaman la pena de banquillo, en el que va a esperar una resolución que le permita decir si efectivamente estamos ante un caso de negligencia o no, y por tanto aquí lo que están persiguiendo los contrarios es agotar nuestra paciencia, agotar nuestros recursos y que hagamos replantearnos nuestra asistencia como profesionales, ¿vale? Pero sí que es cierto que ante cada una de ellas, pues bueno, tenemos una defensa muy bien articulada, podemos desarrollar
no solamente en el ámbito profesional, sino también en el personal, tenemos que actuar de forma muy diligente para que podamos, digamos, defendernos de cada una de ellas, y para ello tenemos suficientes armas, especialmente la de los peritos, ¿vale? Un arma que es fundamental, ¿vale? Este punto, como tal, no es dentro de reclamaciones, pero sí que quería hablar muy someramente de ellos, y es qué ocurre cuando recibimos una agresión o una amenaza, ¿vale? Por desgracia es algo habitual, ¿vale? Y ahí tenéis que estar muy concienciados y preparados de que puede ocurrir, porque la sociedad a día de hoy ya no tenemos esa relación médico-paciente en la que antes era paternalista, sino que ahora existe Dr. Google, lo ven todo y van con ese diagnóstico de presunción o con ese diagnóstico de sospecha que quiere confirmar con vosotros. Ya no es directamente vosotros los que lleváis la batuta de la orquesta aquí en este caso. Entonces, ante este tipo de cuestiones, por supuesto, lo primero de todo, antes que lo que aquí, el punto cero sería no permitirlas, ¿vale? Es decir, cuando pase alguien esto levanta la voz o incluso va a levantar la mano, por supuesto, se pone en pared, y lo siguiente sería, en caso de que haya cualquier tipo de complicación, pues una atención sanitaria. Tenemos que recibir una atención sanitaria para interponer una denuncia y que podamos defenderla en el ámbito judicial, ¿vale? Por desgracia, insisto, son muchas las que recibimos en el día a día de agresiones, ya no solamente físicas, sino también pues las de amenazas, que por cierto tienen que ser amenazas, simplemente para que lo tengáis en el radar, tienen que ser amenazas reales, con una consistencia que permita que sea una amenaza. Un insulto no es una amenaza, ¿vale? Pero sí que es cierto que cuando haya alguien que ya de por sí vaya con una intención de mala fe, de intentar haceros daño y demás, eso tenemos que pararlo de una forma muy contundente. Para batallar lo anterior, sobre todo las reclamaciones judiciales y extrajudiciales, ¿cómo nos podemos defender? Pues con el consentimiento informado y la historia clínica. Son dos grandes bloques de los que podríamos hablar pues horas y horas y horas, pero sí que es cierto que me gustaría tener simplemente unos pequeños tips de cada uno de ellos. Del consentimiento informado, ya lo habréis visto seguramente en las asignaturas que habréis visto durante la carrera y durante la preparación del examen, pero primeramente lo que necesitamos que sea el consentimiento tiene que ser libre y voluntario, y siempre por escrito. ¿Por qué siempre por escrito? Aunque no sean intervenciones quirúrgicas o procedimientos diagnósticos invasores o que supongan riesgo de notoria y previsible repercusión. Siempre por escrito, porque nos va a permitir a nosotros luego anunciar en el ámbito jurídico, tanto una denuncia como en la vía civil, vamos a poder, digamos, de alguna manera justificar que se ha entregado, ¿vale? Siempre se le entrega el consentimiento informado. Ese consentimiento debe ser firmado por el paciente en todas sus hojas. Es un mal endémico el hecho de que solamente firma al final, y puede entenderse, la justicia ha podido interpretar incluso que ha visto solamente la última hoja y no lo ha visto completo. Entonces, siempre todas las hojas, aunque tenga 8 hojas, en el bordecito tenemos que conseguir la firma del paciente después de haberle informado detalladamente de qué le vamos a hacer y demás. Eso sí que es cierto que yo, por mi parte, entiendo que es de los tips más importantes que debe tener. El consentimiento informado, aunque por supuesto la intervención tiene que ser realizada y demás, pero tiene que estar informado y tiene que quedar constancia de que ha sido informado, ¿vale? Los requisitos que tiene que tener la documentación, pues las consecuencias de la intervención, los riesgos relacionados con las circunstancias propias del paciente. Tiene que venir además, por supuesto, detallado quién es el paciente, no solamente el número de historia clínica, sino el nombre y apellido, quién es el médico que le ha informado, quién es el médico que le va a intervenir, y luego los riesgos probables que pueden ocurrir, también las contraindicaciones. Siempre tiene que quedar de alguna manera reflejado, ¿vale? Y ¿cuándo no es necesario el consentimiento informado? Pues cuando sea indispensable, es decir, si una persona pues con una fractura importante abierta de rodilla y ha perdido el conocimiento, no podemos esperar a que vaya a recuperar el estado para preguntarle si quiere ser intervenido o no. Eso es algo evidente, ¿no? Y sobre todo, pues cuando existe riesgo para la salud pública o cuando existe riesgo inmediato para la integridad física o psíquica del enfermo. Lo mismo que el primer ejemplo. El consentimiento por representación. Esto lo voy a basar un poco de somera, y es sobre todo cuando el paciente no puede tomar decisiones, que es lo que hemos hablado antes, y especialmente en los menores de 16 años, cuando son emancipados, no es necesario el consentimiento por parte de sus padres. Eso es algo que preguntáis con cierta asiduidad, ¿vale? Sobre todo estamos hablando de un menor que necesita el consentimiento, siempre y cuando sea emancipado, sería necesario, ¿vale? Y ya por último, historia clínica.
básicamente todos sabemos lo que es una historia clínica, pero sí que es cierto que me gustaría que quedara al menos alguno de estos puntos que los llevarais claro de forma para vuestro día a día en la profesión. La historia clínica debe ser un documento claro y preciso, pero no lo digo porque parezca esto que debemos ser aquí Machado escribiendo y demás, no. Tenemos que entender que este es un documento que va a leer el juez. ¿Vale? Vamos a entender que la historia clínica la estamos confeccionando únicamente para el caso de que finalmente sea necesario aportarlo a un juzgado, ¿vale? Entonces tiene que quedar de forma gráfica, que sea informado, que sea precisado toda la información y demás. Y la mejor forma es redactarlo, ¿vale? Al juez hay que explicarle qué es BEG, buen estado general. Ellos no tienen por qué saber qué es. Entonces sí que es cierto que aunque utilicemos esos acrónimos y demás, que luego quede claro que por qué lo estamos utilizando, ¿vale? Que sea completa, que sea metódica, que sea accesible, que sea disponible. Eso, bajo mi punto de vista, junto con el consentimiento informado, es lo que nos va a permitir a nosotros defenderos correctamente en sala y poder defenderos correctamente en juicio ante cualquiera de las manifestaciones que vaya a hacer el paciente, ¿vale? Esta frase me la quedaría: la consulta con un paciente no ha concluido hasta que se ha completado la historia clínica. Creo que resume muy bien el último punto. Y luego, la historia clínica es un documento privado de carácter confidencial. No podemos entrar en todas las historias clínicas a nuestro libre albedrío porque conozcamos o nos gustaría conocer cuál es la realidad de una de las pacientes que está o de los pacientes que están en la UCI o que están en urgencia. Siempre tiene que tener algún tipo de limitación el acceso, ¿vale? Y por último, bueno, hemos reflejado unos pequeños datos, básicamente. No son datos porcentaje ni son datos de... Simplemente decir que más del 90% de las quejas y reclamaciones está relacionada con una deficiente información. Aquí está la prueba evidente de que el consentimiento informado debemos darle toda la mayor, presión para que sea informado de verdaderamente el paciente y no pueda decir no fui informado. La mejor forma, entregar el consentimiento informado y una pequeña anotación en la historia clínica de se entrega consentimiento informado al paciente, que firma, ¿vale? Un alto porcentaje de las condenas se deben a deficiente consentimiento informado y actuaciones clínicas no contempladas en la historia clínica. Cuando digo historia clínica también quiero incluir, perdona que vaya tan rápido, pero que quiero que todo quede lo más rápido y que pase también David, tiene que también ser complementada con el registro evolutivo de enfermería. No solamente somos nosotros los que van a depender de la historia clínica, el registro evolutivo de los enfermeros y enfermeras será ultra necesario en el ámbito judicial. Por tanto, siempre tiene que haber una buena sintonía entre ellos. Y lo que decía al principio, la historia clínica va a ser lo que el juez va a tener junto con la prueba pericial y prueba testifical que vamos a desarrollar en el acto del juicio, lo que va a tener en cuenta para poder finalmente dictar sentencia que pues en un gran porcentaje, al menos en el despacho del cual vengo y soy responsable de litigio, sí que es cierto que tenemos un alto porcentaje, ¿vale? Y eso es gracias a que cada vez más estamos teniendo en cuenta estos tips. No solamente estos, por supuesto, entenderéis que son muchos más, pero sí que es cierto que estos son los mínimos imprescindibles para que sepamos y entendamos que estamos ante una gran, un importante hecho que tenemos que tener en cuenta. Por mi parte nada más. Dejo en manos de David ahora la siguiente parte. Por favor, todas las preguntas que queráis, todas las inquietudes que tengáis, nos vemos ahora donde ha dicho la compañera y cualquier duda estaré encantado de verdad de resolver, ¿vale?